Gracias por venir lo primero un sábado, que es víspera del puente, sabemos que es complicado para todo el mundo. Bueno, el conflicto del SAD empezó por el hartazgo de las compañeras. En el 2020 caducó nuestro convenio y todo estuvo parado por el tema de la pandemia. Cuando empezaron a negociar se sentaban cada 15 días. Por las condiciones que tenemos en el trabajo no nos parecía normal, pero decidimos esperar. Supimos que en diciembre de 2021 se creó la mesa de negociación sin reunir ni informar a las compañeras. Empezamos a recoger firmas para entregarlas a los sindicatos, con la petición de una asamblea participativa en la que se recogían propuestas de las trabajadoras. En un mes se recogieron más de 1000 firmas en todo Asturias y se llevaron a las sedes de los sindicatos. En UGT las recogieron y las sellaron, en comisiones se negaron, hubo que enviarlas por burofax. Ante esto convocaron la primera asamblea y en ella nos dicen que no recogen las propuestas de las trabajadoras porque ya las tienen y que esta asamblea es únicamente informativa. En la siguiente asamblea que nos convocaron hicieron la propuesta de organizar paros, una semana un día, a la siguiente semana 2, para forzar a la patronal porque no quería sentarse a negociar. Ahí nos enteramos de que hay legislación que obliga a la patronal a sentarse a negociar. Se votó, pero no entendíamos por qué, porque no sabíamos ni qué se pedía en el convenio. No sabíamos que se iba a la mesa negociadora y no sabíamos cómo se podía plantear una huelga para nada, porque si la gente nos preguntaba ¿y qué pedís? Pues es que no lo sabíamos. Esos paros se desconvocaron porque, en teoría, según información de los sindicatos, iba a hacer tal seguimiento en la huelga, en esos paros de días alternos, que la patronal cedió y se sentó a negociar. A ver, eso es muy extraño y más sabiendo las cosas que vivimos después. Continuaron ellos con las reuniones, los sindicatos y la patronal, sin que las trabajadoras tuviéramos conocimiento de nada. Aunque preguntáramos, nos decían que la cosa complicaba, pero nada más. Ahí llegó el 28 de julio, donde nos volvieron a convocar a una asamblea, donde se nos planteó una única propuesta de la patronal. Nos presentaban dos tablas salariales, una tabla salarial A y B, con una subida salarial, incluso en la tabla salarial B, que es la más ventajosa, por debajo de la inflación. La consideramos insultante, porque la realidad era que nos ofrecían un 1,5% de subida para el 2022. A ver, digo la realidad porque para poder entrar en la tabla salarial B dependemos de las licitaciones de cuando saquen a concurso las administraciones, que eso puede ser cuando les dé la gana. Si el tema salarial era ridículo, lo demás ya era insultante, porque hasta en jornadas de 6 horas de trabajo continuado, los 15 minutos para poder parar a tomar café se nos darían en el 2024. O sea que hasta el 2024 no desayunamos. Bueno, luego 3 céntimos de subida del kilometraje para los compañeros que ponen su propio coche para ir a trabajar. Y lo peor de todas estas condiciones es que encima se firmarían hasta el 2025, que luego, pase lo que pase, suban los precios, bajen o lo que pasara, nosotros íbamos a estar sujetos siempre a esas condiciones que nos marcaban ya el convenio. La respuesta fue mayoritaria. Se rechazó completamente la propuesta y los sindicatos mayoritarios emplearon toda clase de chantajes. Traspasaron todas las líneas marcándolas por la patronal, de que la patronal lo que ofrecía era o eso o nada. Con la determinación de las trabajadoras no pudieron y forzaron a comisiones y UGT a someter la votación de huelga indefinida, que salió con 110 votos a favor de 136 asistentes que estábamos en esa asamblea y quedó fijada una huelga indefinida para el 16 de agosto. Desde el principio las compañeras nos volcamos con la convocatoria de huelga, nos pusimos a imprimir carteles nosotras mismas y a pegar carteles por los barrios para dar difusión. Mucha gente nos calificó de locas, pero el hartazgo de toda la situación nos llevó a la huelga. En agosto, mes de vacaciones, pero ya estábamos hartas. Con la huelga ya iniciada,
pedimos colaboración a UGT y a comisiones obreras para poner en funcionamiento una caja de resistencia. Se rieron de nosotros en nuestra cara. Por cuenta propia hicimos una asamblea y ahí se decidió que íbamos a poner la caja de resistencia en funcionamiento. No sabíamos cómo y tuvimos que informarnos por todos los medios que pudimos, por gente que sabía de antes cómo funcionaba, por internet, como pudimos nos buscamos la vida para informarnos. Nombramos unas coordinadoras de caja, luego dos coordinadoras de caja, perdón. Luego hay otras compañeras que coordinan por zonas. Eso facilita a las compañeras que el acceso y la cercanía para presentarles solicitudes. El dinero se recibe en una cuenta bancaria que está mancomunada. Pasa por transferencia a la compañera beneficiaria. Nadie toca el dinero porque no pasa por las manos de nadie. Es todo a través de transferencias bancarias, tanto las donaciones como las aportaciones que se hacen a los compañeros. La decisión se tomó para ayudar a los compañeros más vulnerables. Comisiones y UGT lo rechazaron completamente. De hecho, hacen todo lo posible por desprestigiar esa caja de resistencia. Mucha gente donó y gracias a esa gente muchas compañeras pudieron sobrellevar la pérdida económica. Pero lo más importante es que cada donación nos daba un chute de energía para continuar con la lucha. Perdón por la tardanza, Porque lo sentíamos como muestra de apoyo hacia lo que estábamos haciendo. Por eso quiero agradecer a todas las personas, asociaciones, etcétera, su apoyo económico, porque eso nos hizo más fuertes. Desde el comienzo de la huelga nos paseamos por diferentes ayuntamientos y empresas. Los roces con los sindicatos eran cada vez más evidentes. Recibíamos codazos, banderazos, nos ninguneaban, no nos dejaban participar en nada, pero aguantamos. Cuanto más fuertes nos hacíamos nosotras, más palos nos daban. No me refiero a agresiones físicas, pero creo que se me entiende. Nos acusaron de radicales, de antisistema, y por un percance que tuvo una compañera afín a UGT con una persona ajena a nuestro sector, que otros dirigentes de comisiones obreras y UGT la conocían de participar en movilizaciones y saben de sobra que no tenía nada que ver con nosotros, nos acusaron de violentas. Todo valía para desprestigiar la lucha de las trabajadoras. Otro ejemplo, las declaraciones en prensa de la responsable de UGT que estaba en la mesa negociadora del convenio, que decía que no sabía qué queríamos las trabajadoras, que habíamos rechazado una subida de un 17%, pero ¿cómo no lo iba a saber si se les había facilitado? Porque no querían. Las manifestaciones que convocamos en Oviedo y en Gijón fueron un éxito total, donde quedó patente el apoyo social y la empatía de la población por nosotras. En las acampadas que se hicieron en Oviedo y en Gijón, los familiares de usuarios y la ciudadanía en general se volcó con nosotros y nos animaban a continuar. Por la otra parte, desde los sindicatos mayoritarios llegaron a decir a las compañeras que para poder disfrutar de las vacaciones tenían que incorporarse 2 días antes a trabajar, con lo cual tenían que abandonar la huelga, forzaban a que la gente abandonara. Mientras todo esto, nuestra fuerza crecía, al igual que la unión entre nosotras, pero no con ellas. Crecimos hasta el punto de que en una asamblea a puerta cerrada, donde solo estaban convocadas afiliadas de comisiones obreras UGT, las propias afiliadas increparon a sus dirigentes para que nos dejaran participar en esas asambleas. Así, aguantamos 35 días, echando un pulso a la patronal y a las administraciones, lo peor y lo más lamentable es que también a los sindicatos. Nos encerramos en el Ayuntamiento de Gijón, nos concentramos frente al SASEC y lo ocupamos. A la vez que acudíamos a los actos que promovían, porque nunca dejamos de acompañar a las compañeras de comisiones obreras y UGT en sus convocatorias. Estuvimos en la puerta del SASEC todas las horas que UGT y comisiones junto con la patronal estuvieron negociando. Vimos cómo los sindicatos abandonaban el local. Una hora más tarde salió la patronal montando un circo pidiendo escolta policial. A las 12 de la noche, como ya era costumbre, por la parte sindical se nos envió un comunicado con una propuesta que había hecho, y lo digo entre comillas, el SASEC a la patronal, y que nosotras teníamos 48 horas para decidir. A las 12 de la mañana se nos convoca a las 5:30 en diferentes localidades
y a las 6 se cerraban las puertas. Eso en las asambleas de trabajadoras en general. Por los centros de día, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se pasearon con las urnas debajo del brazo, sin que nadie, con 15 minutos para votar, sin que nadie controlara cómo se hacían esos votos. Durante la asamblea de las votaciones presenciales de la mayoría de trabajadoras y previo a las votaciones, vuelven a presentar la misma oferta que nos hicieron el 28 de julio, que nos había hecho la patronal, salvo un plus de un 3% de aumento para las compañeras de zona rural. Las papeletas eran confusas, solo ponía o romper la negociación o aceptar la propuesta del SASEC, sin explicaciones de las consecuencias que podía traer uno u otro voto. Si alguna compañera intentaba hablar o preguntar, la hacían callar, con faltas de respeto y con amenazas. Entre el paseo de urnas por los centros de día, sin ningún control, el cierre de puertas a las 6, en punto. Si alguna compañera llegaba a las 6 y 3 minutos, ya no pudo entrar a votar. Te pedían la nómina. Si había compañeros que estaban en excedencia o no tenían la nómina en su poder, no podían entrar a votar. La única explicación fue que si se rompía la negociación, estaríamos con el convenio bloqueado hasta saber cuándo. Por eso digo, y lo digo con la boca grande, que las votaciones fueron un circo estudiado y orquestado por los sindicatos mayoritarios. La misma propuesta que el 28 de julio nos pareció insultante, el 20 de septiembre era maravillosa. Y la tuvimos que aceptar, porque así lo decidió la mayoría de las compañeras. Una mayoría relativa, porque no llegamos a votar 800 trabajadoras, de 3.500 que nos afecta este convenio. De esas 800, que ya digo que éramos menos, es que no sé los datos exactos, el 60% votó a favor de la propuesta y el 40% en contra. Eran 400 y algo de ellos y 320 de nosotros. Perdón, es que me pongo un poco la olla. Estos hechos tienen que hacer reflexionar a las compañeras para tomar el camino que nos interese en nuestra defensa. Sabían que si ponían en las papeletas sí o no, iba a ser otra asamblea que iban a perder. Mi opinión, os la resumo un poco. Tienen miedo. Los sindicatos mayoritarios tienen miedo, porque el SAT despertó, porque les vamos a levantar de su apoltronamiento de años en los despachos. Tienen miedo porque ven finalizar sus años de bonanza y porque ya no vamos a callar ni nos vamos a dejar someter. Queremos y seguiremos luchando por nuestro futuro, por un trabajo que nos permita llegar a fin de mes sin tener que pedir ayuda a nuestras familias. Pueden sentir que ganaron o vender la moto de que ganaron, pero saben que lo hicieron con artimañas y engaños. Y también saben que no es cierto que ganaron. Porque de esta huelga nació un movimiento que va a continuar creciendo y que no vamos a ceder. Estoy muy orgullosa de lo que conseguimos, que para dejar de ser invisibles y que se empiece a reconocer nuestra labor. Por eso quiero que todas y cada una de mis compañeras sientan ese orgullo y a la vez agradecer porque todas y cada una empujamos y aportamos, como siempre se hizo, juntas, porque nuestra fuerza sale de la unión que tenemos.